¿Qué tal? Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard Javier Mendoza Astillaure. Vamos a empezar con el tercer tema de este mes de septiembre. Antes, pedirle disculpas, no, pedir disculpas. He tenido un percance con la tecnología, un percance con la CPU. Por ese motivo le he colgado un poquito tarde, diría yo, lo que es el video del tema de hoy. El tema de hoy vamos a arrancar con los incas. Vamos a ver lo que es la organización económica, cómo realmente estaba distribuido en esta época, ¿no? En esta época del Tahuantinsuyo, en esta época donde se va a ver el apogeo en la agricultura, en la forma de trabajos. Vamos a ver cómo estaba distribuido la agricultura, ¿no? En qué consistía la tecnología agrícola, las herramientas que utilizaron los incas, ¿no? Y vamos a terminar en qué consiste o cuál era la función de las colcas. Ya, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña introducción. Recuerda que es solamente una introducción, un breve resumen, ya que en la tarde en la noche, mejor dicho, en la noche, va a haber una explicación con tu participación. Entonces, empezamos. La economía de los incas. Recuerda esta economía, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar, jóvenes, vamos a conocer los principios, ¿no? De reciprocidad, por ejemplo, y redistribución, ¿no? Que estos dos principios, ¿no? Ayudaron bastantemente y también permitieron, ¿no? Tener una mejor administración en el Tahuantinsuyo. Recuerda que todavía acá no hay moneda, no existe la moneda, no existe el billete, no existe el dinero acá. Recuerda que todo es mediante el trueque, ¿ya? Vamos a empezar con la economía inca. ¿Ya? Vamos a ver la economía inca. Listo, los principios de la economía inca. Como te decía, está compuesto por dos, ¿no? La reciprocidad y la redistribución. Estos principios, ¿no? La economía inca se basó en la combinación de dos principios, la reciprocidad y la redistribución. Además, también recuerda que en el Tahuantinsuyo funcionó una economía sin moneda, mercado ni comercio. El Tahuantinsuyo obtuvo a partir de los distintos vínculos de parentesco, reciprocidad que ya existía en el mundo, el famoso trueque, ¿no? Que tú podías cambiar, ¿no? Intercambiar también, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el maíz por una chompa de lana, o el charqui, que es la carne deshidratada de la llama, ¿no? ¿No? Que lo podías cambiar, eh, qué sé yo, por 3, 4, 5 kilos de maíz, ¿ya? Listo, la reciprocidad y la redistribución. Recuerda que la reciprocidad consistía en la prestación, ¿no? Y recepción de bienes y servicios entre personas unidas por lazos de parentesco, ¿ya? Al principio, que se practicó desde las épocas anteriores a los incas, se basó en el intercambio más que nada, recíproco, de fuerza y trabajo entre los miembros de los ayllus. Esto permitió, estudiantes, gracias a esta reciprocidad permitió a los miembros del ayllu obtener los bienes necesarios para su sustento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona brindaba su fuerza de trabajo a un pariente, lo hacía no con la certeza de que posteriormente ella podía solicitarle ayuda para, ¿no? O sea, un intercambio. Nada más. Hoy yo te ayudo y mañana tú me ayudas. Esto es lo que consistía la reciprocidad, ¿no? La persona que se beneficiaba tenía la obligación de brindar alimentos, ¿no? A los que entregaban su fuerza de trabajo. ¿Ya? Hoy por mí, mañana por ti. Es de consistía la reciprocidad. Vamos a ver lo que consistía la redistribución. Acá supuestamente, estamos viendo acá la imagen, ¿no? La distribución que suponía una jerarquía,
por una parte se aplica a los ayllus. Tenemos que, vamos a explicar qué es el ayllu. El ayllu es el pueblo, ¿ya? ¿Ya? La gente que conforma un pueblo se le llama ayllu, ¿ya? El ayllu, ¿ya? Y por otro, en un centro organizado, pero también puede ser el Estado, ¿no? Eh, Hay un doble movimiento en este, por ejemplo, jóvenes, ¿no? ¿No? Lo que es almacenamiento en los depósitos estatales y de los bienes obtenidos por el trabajo de los distintos aylus y su posterior distribución entre los distintos aylus. De acuerdo con su necesidad, la redistribución permitía la circulación de los bienes, la distribución de los bienes, almacenar los bienes en colcas, no supone una jerarquía. Eso es lo que consiste en la redistribución. Pasamos a las formas de trabajo. Vamos a pasar a la forma de trabajos. Vamos a explicar acá en qué consistía el line, la minca, la mita, ¿no? Ya que el trabajo presentó la actividad principal del imperio, ¿no? Que bien podría sintetizarse en la frase: el que no trabaja no come, ¿no? El line, ¿no? Es el trabajo el que se presentaban ayuda mutua. La minca, trabajo comunitario obligatorio, ¿no? Se sembraba las tierras del Inca, y la mita, tipo de trabajo que se realizaba para el Estado. Vamos a explicar de ellos. Ejemplo, el AIN. Voy a acá la imagen. Forma de trabajo: ayuda mutua entre miembros del ayllu. Puede ser en construcción de techados, en la agricultura, ¿no? Cuidado de rebaños. ¿Ya? Es el ayllu. En la minca era una forma de trabajo. Los miembros del ayllu, o sea, el pueblo, realizaban faenas para la comunidad. Ya, la minca. Por ejemplo, cuando todos los miembros del ayllu realizaban faenas comunales en beneficio de toda la comunidad. Por ejemplo, un depósito, un camino o un puente. Y la mita, jóvenes, la mita era el trabajo que los aylus prestaban al Estado incaico. Su finalidad era producir bienes destinados a la redistribución, ¿no? Era realizado por turnos, por ejemplo, ¿no? Por un tiempo determinado y para realizar una tarea específica. Se utilizó para construir andenes, cultivar maíz, transportar tejidos, entre otras actividades económicas. Todos los bienes que se obtenían eran para el Estado, ojo, para el Estado inca, y se almacenaban en los depósitos del Estado denominados colcas. Todo esto se depositaba en las colcas. Todo este trabajo era para quién, para el Estado. ¿Ya? La labor de construcción, almacenamientos en las colcas, labores agrícolas y ganaderías. Esto era para el Estado. Ahí tenemos las colcas, y eran depósitos donde se acumulaban los excedentes pertenecientes al Estado. Esto era para el Estado, jóvenes. ¿Ya? Las colcas construidos por un ayllu estaban a cargo de sus propios jefes, mientras que los del Inca a cargo de los colca camayo. Ahora vamos a empezar lo que es la ganadería. ¿En qué consistió la ganadería en esta época? ¿No? Hay que saber, jóvenes, que en esta época de los primeros pobladores de nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar que los animales que fueron muy importantes, ¿no? Como por ejemplo los camélidos. Estos camélidos fueron una fuente importante de alimento para sustento de la población andina. Por ejemplo, de la llama, ¿qué se puede sacar, jóvenes? La carne, ¿no? La carne fresca, que también se puede convertir más adelante en charqui con la técnica de la deshidratación. También su lana, ¿para qué? Para poder elaborar tejidos, ¿no? Y su cuero también, ¿para qué? Para hacer, ¿no? Las sandalias, ondas. Y el excremento, utilizado como un abono, además era utilizado como animal de carne. La llama fue muy importante durante esta época del Tahuantinsuyo. Fue muy importante. La vestimenta, fertilizantes, transporte, alimento, ¿no? Y utilizaban esto en el pueblo, ¿no? También para el sol, para hacer sacrificios, y para el Estado, para poder almacenar en las colcas. Las actividades económicas, la agricultura. Esta actividad fue la base de la economía incaica, la agricultura. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a ver los tipos de tierra, por ejemplo, los tipos de tierra.
¿ya? Vamos a ver las tierras del Estado, la tierra del Inca, la tierra del Sol, la tierra del Aire, en qué consistía, ¿ya? Vamos a ver, estamos viendo la imagen, ¿no? Las tierras del Estado, cada año otorgaba tierra del Estado, bienes almacenados en colcas, ¿ya? Para mejor explicación, vamos a ver la tierra del Estado. En qué consistía esta tierra del Estado, ¿no? ¿En qué consistía? Estas tierras estaban dispersas por todo el Tahuantinsuyo, ya que el Estado recibía tierras de los diversos ayllus, de diversos pueblos, que se sometían, ¿no? Que sometían. Se habilitaban nuevas tierras de cultivo mediante la construcción de andenes y se construían canales de riego para hacerlas productivas. La producción de estas tierras se almacenaba en los depósitos del Estado incaicos denominados colcas. Ahí se estaba. Todo, o sea, en otras palabras, en resumen, todo lo que se trabajaba no era para el Estado. Todo para el Estado. Ya, para el Estado. En las tierras del Inca, por ejemplo, jóvenes, en las tierras del Inca correspondían a cada Inca y su panaca. La producción obtenida era distinta, destinada al sustento del Inca y su familia. ¿No? Esta situación, ¿no? Que tenía a favor el Inca, ¿no? Por ser Inca, por ser el hijo del Sol, por ser gobernante máximo, ¿no? Tiene este privilegio, este gran privilegio, ¿ya? Las tierras del Inca eran trabajadas por el pueblo para el sustento del Inca y su familia, ¿ya? Las tierras del Sol, ¿no? Su producción estaba destinada a la mantención de los templos y las personas, destinadas al culto, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen, esta tierra del Sol eran trabajadas por el pueblo para el sustento de los sacerdotes y sus ayas, ¿ya? Tierras del pueblo eran las comunidades distribuidas entre un topo para cada hombre y medio topo para cada mujer. Acá que era un topo, ¿ya? Pero esta tierra del Yayo, ¿no? Se administraban comunitariamente entre los miembros del Yayo. Los curacas eran los encargados de su redistribución entre la población quienes les trabajaba para su sustento. Por ejemplo, no solo incluyeron las tierras, sino también, ¿no? Pastos y fuente de agua, ¿ya? Ahora, un topo, ¿no? ¿Qué es un topo? ¿Qué entendemos por topo? Un topo era una parcela de tierras de cultivo, cuya extensión era variable. Su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo, ¿no? Y del clima. En las tierras altas tenían mayor extensión, ¿no? En cambio, en las tierras ubicadas en las zonas bajas, su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierras para que coseche, para que el que coseche, ¿no? En esa cosecha se pueda sustentarse, ¿no? Una familia nuclear compuesta por padres e hijos, ¿no? También acá en la imagen, ¿no? El objetivo del topo era sustentar a una familia nuclear, ¿no? Padres y hijos. El tamaño, calidad y productividad del suelo y clima. Las parcelas de la tierra, ¿ya? Se le da una parcela para que esta familia pueda, ¿no? Sustentarse y poder sobrevivir a través de ¿no? Sembríos, ¿ya? Ese topo. En las técnicas agrícolas, en estas técnicas agrícolas jóvenes, ¿ya? O tecnología agrícola, vamos a ver las construcciones de andenes, ¿ya? Esta construcción de andenes que estamos viendo acá en la imagen, por ejemplo, en esta imagen, ¿ya? En las laderas de los cerros para cultivar principalmente el maíz, era la región del altiplano, utilizaron, ¿no? Esto utilizaron para qué, estos andenes. Uno, para poder sembrar su maíz, ¿ya? Para poder sembrar su maíz. Fue muy importante en la cultura incaica, ¿no? Utilizar los andenes, ¿ya? Fue muy importante. Tenemos ahí los canales de irrigación. Gracias a esto se podía poder irrigar, ¿no? Las chacras, los sembríos, tanto del maíz, tanto de la papa, tanto ¿no? Del trigo, de la quinoa. Esto fue muy importante para poder sobrevivir en esta etapa, en esta época, ¿no? Del Tahuantinsuyo. El guaruguaru es una técnica, ¿no? Que hemos visto en la cultura tehuanaco, muy importante, ¿no?
los cabellones o los guaruguaru, ¿no? Y cochas, que fueron desarrolladas por los hombres de la cultura tiahuanaco, ¿no? Asimismo construyeron canales de irrigación con los que llevaron agua a sus tierras de cultivo. También hay que implementar que también se utilizó el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Para obtener recursos provenientes de diversos pisos altitudinales. Así grupos de familias pertenecientes a un ayllu eran trasladados a sembrar y a cosechar vegetales propios de cada piso ecológico para que se puedan consumir productos no procedentes de zonas distintas a las que controlaban, ¿no? A las que controlaban. Fue muy importante la agricultura, jóvenes, fue muy importante la tecnología, fue muy importante utilizar esto, ¿ya? Las cochas, por ejemplo, ¿no? Las cochas, los acueductos, de poder sacar agua del subterráneo, ¿no? Y las herramientas que utilizaron en esta época, jóvenes, todas las herramientas que utilizaron eran manipuladas únicamente con energía humana. Acá no existía el motor. Todo era energía humana, la fuerza del hombre. Se fabricaron en madera y metal. Las más importantes fueron el chaquillacta o arado de pie, el racana o arado de mano. También se fabricó la lampa para remover la tierra. Todas esas herramientas se sigue utilizando hasta el día de hoy en cada región de los Andes. Entonces acá las herramientas, ¿no? También acá las herramientas, lo que es el chaquillacta, el arado, ¿no? La lampa, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue utilizando, asadones, los punzones. Estamos viendo que fue muy importante para poder mover o remover la tierra. Los fertilizantes que se utilizaron fueron las de llama, vicuña, o en otras palabras, los animales auquénidos, también como las aves, ¿ya? Auquénidos y aves como el guano, que se va a encontrar en las islas de Chincha, ¿ya? Fue muy importante. Ahora sí, las colcas. ¿En qué consisten las colcas? ¿Qué son las colcas? Las colcas fueron depósitos donde se almacenaban el excedente de productos pertenecientes del Estado Inca. En ellas almacenaron diversos productos naturales. Eran de símbolo del poder. Se construyeron en los diversos lugares del Tahuantinsuyo, en los centros de administración y en las regiones de alta productividad, ¿no? Por ejemplo, acá los quipos sí llevaba una cuenta clara de minucioso de todo lo que entraba y salía de ellas. Los colcacamayos se encargaban de vigilar y mantener los depósitos en perfecto estado. Se construían en lugares altos y bien ventilados. Estaban ubicados en la hilera, pero separadas por un espacio para evitar la propagación del fuego. Su tamaño y forma variaban de acuerdo con el terreno, ¿no? Así había cuadrados, circulares, rectangulares. Muy importante las colcas, fue muy importante. Ahí tienen las colcas en Machu Picchu, en Cusco. Ahora viene desde otro ángulo. Esas son las colcas. Y para terminar, qué tubérculos, qué frutas, qué cereales, menestras y otros se podían sembrar, ¿no? Y cosechar durante esta época. Por ejemplo, tenemos la papa, el camote, la oca, el oyuco que están dentro del tubérculo. En las frutas, la lugma, chimoy, granadilla, palta, piña, papaya, tuna, tomate, que estaba dentro de esta época, ¿no? Cereales como maíz, quinoa, tarwi, kiwicha, cañigua, menestras como cual, payar, frejol, maní. Y otros como las caiguas, ají, rocoto, huacatay, achiote, la coca y algodón. ¿Ya? Todo esto fue muy importante, jóvenes, fue muy importante. ¿Ya? Hasta acá es un breve resumen. Espero en la noche, por favor, encontrarnos. Tu participación es importante. Dios te bendiga bastante. Nos vemos. Cuídate, por favor, cuídate mucho y no trates de faltar. Va a haber una práctica en lo cual va a estar desarrollada dentro de la obra. Por favor, es la tercera práctica que tú tienes que dar. ¿Ya?
Nos vemos, cuídate, Dios te bendiga.